Hoy nos encontramos con Antonio, Rafael y Antonio, los canteros que descubrieron las cuevas de Maltravieso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, bastante Vamos bien tirando. Vamos tirando, ¿no? para la edad que tenemos. Hemos venido hasta Sevilla a conocerlos porque ellos viven aquí, en Sevilla. ¿Cuántos años llevan aquí? Pues Muchos años ya. Rafael lleva 9 años más que yo, lleva ya 60, 58, En el 60 años. 73 me vine aquí. En el 73. Sí. Ustedes nacieron y se han criado en el barrio de Llopis y Borra, El barrio. el barrio del Carneril. El barrio del Carnerí, ese, exactamente. Cuéntenos un poquito de su infancia antes de nada de conocer cómo descubrieron esas maravillosas cuevas. Un poquito de su infancia. ¿Cómo recuerdan ustedes el barrio del Carneril? Bueno, pues la verdad que se emociona uno cuando se hace ese recuerdo. Nosotros llegamos a, mejor dicho, mi padre, que vino de Francia y no sabía hablar castellano, pues se colocó trabajando en una cantera y aprendió el oficio. Y en el año 41 construyó la casa donde vivimos nosotros varios años, frente a la cueva, donde está la cueva, justamente donde está la puerta de entrada de entrada. de la cueva. No de la cueva, sino del parque. Del parque. Allí estaba la casita nuestra. En el barrio del Carneril, ¿no? En el barrio de los Carnellos, en la cueva. Entonces nosotros llegamos allí, yo concretamente con 5 años y Rafael con 6, el hermano que tenemos en Madrid, Joaquín, con 2 años. O sea que ya podéis, sin amigos, sin compañeros, sin nadie. Gracias que pronto se vinieron muy cerca a vivir una familia, no sé si, en fin, muy conocida, Alberto Solano, cantaor, cuyas hijas e hijos nos hicimos muy amigos, y luego la cosa siguió a más, y hoy día, gracias a Dios, son las madres de nuestros hijos y las abuelas de nuestros nietos, y hemos sido muy felices. Bueno, pues nuestra infancia fue eso, como se puede suponer, jugando a la pelota de trapo que fabricábamos, corriendo y tal, y sin poder ir a la escuela porque no había posibilidad. Entonces la barriada en aquella fecha estaba el Carrucho, donde está hoy Llopis y Borra, los hornos de la cal, y nada, prácticamente nada, una serie de familias en los abrigos de las canteras, con unas casas muy rudimentarias, y allí estuvimos nosotros. La verdad es que pasamos muchas necesidades. ¿Cuál era el método o la manera de manutención de aquella familia? De aquella familia, bueno, mi padre, afortunadamente, abrió la cantera por su cuenta en el año 40 y la casa en el 41. Y pronto se colocó de minero en las minas de Aldea Moré. Esto nos dio, o por lo menos eso pienso yo, pues cierta, en fin, desahogo para poder vivir. Mi padre trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde en las minas de Aldea Moré. Comía y se iba a la cantera pues hasta la que era de noche, y al día siguiente lo mismo. Entonces ya eran 2 sueldecillos, y como pues con necesidades, porque el puchero de garbanzo casi sin aceite. Me acuerdo que había que ir a comprar a casi 2 kilómetros, y digamos, era Cáceres, que vivía casi 2 kilómetros. ¿Se notaba mucho la separación de Cáceres del Carneril? De lo que es la Sí, ciudad, no había el nadie, urbano? no había coches que pudieran molestarte, ni había personas. Íbamos a eso, a comprar lo que fuese, y volvíamos a casa otra vez, y allí solitos, con algún amiguino que tenemos por allí cerca, y la pasamos. Y así. La verdad es que no fuimos al colegio prácticamente, nada más que, como luego veremos, prácticamente hasta que no tuvimos ya 8 o 10 añillos, ¿no? Ya, exactamente. Pero mi padre tenía un interés tremendo que aprendiésemos, era una obsesión, porque él decía que si él hubiese estudiado, que si él tuviese cultura, que se supiese leer, y esa fue su obsesión, y gracias a eso nos hicimos luego maestros. Que, en fin, de hecho, eso voy a decir, que ustedes dos son maestros, estudiaron magisterio. Y... Esto ocurrió, verá, cuando ya estábamos trabajando en la cantera, sí, pues casi no sabíamos leer, sabíamos leer y escribir, porque nosotros éramos
de chico teníamos un interés muy grande de aprender, y un prospecto de la farmacia que nos encontrásemos, una hoja de periódico, la leíamos 200 veces y la verdad es que sabíamos leer y escribir a nuestra manera. Entonces llegó el momento que mi padre nos dice, ya trabajando en la cantera, nos puso con un maestro, don Cándido Recuero Rivero, que ha sido nuestro benefactor, y a la persona a la que tendremos que agradecer toda la vida esto. Tenía la escuela en Fuente Concejo, y de noche, cuando terminamos la cantera, nos íbamos a clase los 3 hermanos. Enseguida don Cándido se daría cuenta que nosotros había material, y venga, ¿por qué no decía tu padre que por qué no estudiáis, que es una pena que no estudiéis, que vosotros... Bueno, llamó a mi padre, enseguida lo convenció y le puso el mismo horario. Dice, por la mañana a trabajar y por la tarde a estudiar. Nos preparó para el ingreso de bachillerato y empezamos el curso en el Brocense a partir del año siguiente. Perfecto. ¿Verdad? Ahora viene el problema. El problema es que el horario era de 8 de la mañana a 2 de la tarde o a 1:30 la cantera. Te lavabas un poquillo como podías, a clase, hasta las 8 o las 9 de la noche. Luego 2 o 3 horas de estudio y acostar, y al día siguiente lo mismo. Y la barriga medio vacía, que todo esto también hay que decirlo. Qué importante. Bueno, entonces estábamos allí con don Cándido, y también el hermano pequeño estudió bachiller, y también estuvo en Iberia, se fue voluntario del ejército. También, gracias a Dios, hemos sido maestros, hemos estado en la sur, ya me dirán. Cuéntame, Antonio o Rafael, ¿cuándo fue cuando comenzasteis a ir a la cantera con vuestro padre? ¿Cómo fue aquello? Sí, eso es interesante. Yo no tenía 10 años. Mi hermano Rafael guardaba 8 o 10 cabras. Era cabrero. Sí. Porque había por allí un señor que tenía muchas cabras, y con 2 o 3 cabras se había vuelto rico según la gente. Y creía mi padre, pues Rafael, y a este le gustaba mucho el ganado, ¿verdad, Rafa? Sí, las cabras. Las cabras estaban, o sea, él disfrutaba. Teníamos 2 cabras nosotros. Pero después ya llegamos a tener hasta 8, ¿no? Sí, y entonces pues los demás que tenían cabras por allí, pues yo salía... se las recogía y las cuidaba. Al campo. ¿De pastor? De pastor. De cabrero. ¿Por aquella zona de Maltravieso? Sí, por la zona por la Charcamusia, sí. Por la Charcamusia, por la zona aquella, sí. ¿Había más rebaños y eso por allí? ¿Más gente que se dedicaba a la ganadería? Había uno que le llamaban el Pues, que era el cabrero, que tenía más de 100 cabras, y ese las llevaba ya más lejos, y él venía, exactamente, en aquella época, el Pues, yo me acuerdo de eso. Bueno, pues un día, frío de invierno, yo no tenía 10 años, mi madre me decía, llévale a papá, pues para nosotros mi padre era papá, siempre era papá, llévale un poquito de café calentito. Le llevé el café, se puso muy contento, como siempre, y me dio por recoger unas piedras sueltas que había por allí, unas puertas, al rastrillo. Al día siguiente, recógeme esas piedras que allí me quedé, y que hasta la fecha, vamos, hasta que... Sí, que entonces yo no tenía ni 10 años. Claro, como yo veía que yo por lo menos los sábados por la tarde y el domingo no trabajaba, pero mi hermano sí trabajaba, empezamos a hablar, y Rafael, ¿por qué no te vienes tú a la cantera también y me ayudas? Y empezamos entonces, al poco tiempo, y se incorporó Rafael. O sea, la cantera era todos los días de la semana. La cantera era todos los días, al principio incluso los domingos. Me acuerdo que íbamos a la cantera hasta las 11, 11:30, porque la misa en el Espíritu Santo, cuando la hubo ya, que ya estaba, era a las 12. Y eso mi padre decía que había que ir a misa, porque en la iglesia se aprendían cosas buenas. Y él era... Muy religioso. No, mi padre era comunista. Mi padre era totalmente en contra, pero él respetaba y decía que hay que ir donde vaya la gente buena. Él tenía obsesión para que fuésemos nosotros buenas personas, y lo consiguió, creo. Hombre, yo creo que sí. Nosotros somos muy católicos, sí. Y sobre todo porque el que está arriba me salvó por lo menos 2 veces, a mí y a muchos como yo, ya sabemos ahora. Qué bueno, qué bueno. Pues le voy a decir por qué.
En una ocasión estaba yo con una palanca enorme, muy alto, y mi hermano me decía, déjalo ahí, déjala que se te va a caer encima, voy a echarla para abajo. Se me vino encima. ¿La piedra? Sí, se me vino encima. Gracias Pero al palancón. Sí. el palancón se sostribó sobre la pared de atrás, chocó sobre ella y para abajo. Ajá. Eso me recuerdo mucho porque podía haber muerto allí. Haber muerto allí. Claro, porque vamos a recordar exactamente, Antonio, cómo se extraía esa piedra de cal. Porque aparte de barrenar, luego había que picar también, ¿no? Explícanos un poquito Eso es lo el siguiente. proceso. El proceso es el siguiente. Bueno, yo empiezo a trabajar, como digo, antes, y a los 12 años, Rafael y yo éramos ya maestros barreneros. Porque claro, mi padre se presentaba allí por las tardes y desgraciadamente cayó enfermo con silicosis y ya empezó a dejar de trabajar. Nos ayudaba algunas veces alguna persona que contratábamos, pero nosotros éramos los que llevábamos la cantera. Entonces, ¿cómo hacíamos los barrenos? Pues yo era el especialista en darle la vuelta a la barrena y sujetar la barrena. Planteábamos dónde iba el barreno puesto y Rafael con el martillo es el que pegaba los porrazos, que a lo uno se le escapó, ¿sabes? Sí. Y para eso Rafael. Y las cosas gordas, las piedras gordas, no la partas más, que esa es para mí ya. Y él tenía una fuerza tremenda y arrancaba las piedras cuando se agrietaban con un palancón, con palanca, con pico y pala, en fin, en el caso este. ¿Se utilizaban explosivos o no? Hombre, sí, eso es interesante, sí. A mí, pensándolo ahora, yo pienso muchas veces, ¿cómo es posible que 3 niños, porque éramos 3 niños cuando ya se incorporó Joaquín, pudiéramos no solo arrancar la piedra, sino hacer los barrenos y dispararlos? Porque al principio mi padre nos enseñó cómo había que hacerlo. Se calculaba más o menos los cartuchos que hacían falta. Era dinamita, ¿no? Era dinamita, que íbamos a comprarla muy cerca del Gran Teatro, a casa de Arias, Teófilo Arias Martínez, creo que se llamaba. Se dedicaba a las armas y entonces nos daba 10 cartuchos, 5 cartuchos, lo que fuese. Os lo daba sin ningún problema. Sin ningún problema. Con 10 años. Entonces ya quizás sería el tío. Sí, pero con 10. Porque mi padre no iba nunca, éramos nosotros los que nos encargábamos. Sí. Entonces metías el 2 o 3 cartuchos con un palo preparado al efecto hasta que llegaba al fondo. Ajá. Y en el último cartucho teníamos donde se ponía la mecha. Sí. Me acuerdo, cortabas la mecha con una navaja, ajá, metías en el detonador la mecha y con la boca se apretaba y se le ataba un nudo y se metía el cartucho. Y después, para que no se foguease, se metían unos cartuchos de tierra húmeda que los fabricábamos nosotros. Y ya que estaba el barreno hecho, procurábamos disparar 3 o 4 barrenos. Habría que cortar la carretera. Porque, a la carretera entonces, con banderines rojos, nos poníamos uno en cada extremo de la carretera y cortábamos la carretera. La explosión era tremenda. Claro, es que poníamos, como la casa estaba muy cerca, la casa no se apuntalaba ni nada. Lo único que hacíamos era poner haces de leña, de jara, y poner piedras gordas encima para que la explosión fuese lo menos perjudicial posible. De todas formas, saltaban las piedras por el tejado, por eso los tejados eran de chapa. Claro. Eran de chapa. Y lo que hacíamos también era ponernos de acuerdo todos los canteros, y en ese momento disparábamos todos juntos para evitar. Luego creo que ya apareció algo de la ETA, robaron dinamita en una carretera, creo que por la Surde, sí, y obligaron a que fuese un señor a repartirnos la dinamita todos los días. Ajá. Que fue, empezaron a controlarla. Entonces este señor nos llevaba con un macuto que llevaba, ¿cuántos cartuchos quiere? ¿Cuántos detonadores? Y eso nos lo daba él en el momento para que no se pudiera. Pero él se iba a otra cantera, nosotros mientras tanto preparábamos la pega, que se llamaba la pega, ajá, y formábamos los barrenos. Y ahora a dispararlo delante de él y hasta el día siguiente o cuando acordásemos. Creo que cada 2 o 3 días iba él por allí, sí. Una vez que se hacía la explosión, imagino que la mina, la cueva se llenaría de polvo, humo, etc. No, todavía no había cueva.
Bueno, era cielo abierto, todavía no hemos hablado de la cueva, era cielo abierto. Nada, el polvo enseguida. Nosotros tenemos precaución, creo que habría que haberla tenido, pero en fin, el polvo se asentaba y había que recoger las piedras, partirlas y amontonarlas, y ahora ya estaban preparadas para llevárselas a los hornos. ¿Y cómo se transportaban esas piedras? Esas piedras se transportaban con carros o con carretas, se llevaban al horno. Nosotros teníamos la concesión, los canteros teníamos la concesión de la cantera, pero no pagábamos nada al ayuntamiento, nosotros directamente. ¿Recuerda el nombre de la cantera? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué nombre le daban a aquella zona? Bueno, era la cantera del Francés, la cantera de Campón, la cantera de Macarrilla. Había 3 o 4 canteras, donde hoy está el colegio 25 años de paz, creo que se llamará todavía. Allí empezaron, claro. Y le voy a decir una cosa, que también grave pasó allí. Todos los canteros que estaban a los lados y eso, se iban a tomar una comida, un bocadillo, cosas de esas, se entraban en la cueva, cuando ya se había descubierto. Ajá. Y allí, lo mismo que me pasó a mí, que se me cae la piedra encima y menos mal que no me mató, pues ahí estaban todos y nada más que salí, se vino abajo un trozo de grande como esto de cantera, ¡pum!, abajo. Del techo. Acababan de salir ya la gente de allí, los que venían de otras canteras y nosotros que estábamos allí. Eso también nos salvó la vida. Sí, había pocas medidas de seguridad, ¿no? De seguridad. No, las medidas demasiado, hombre, que siempre ocurre algo, ¿Qué recibían a cambio de aquella piedra? Más o menos, ¿lo recuerda usted? Sí, verá, nosotros le vendíamos, la piedra nuestra tenía fama porque era una piedra muy buena. Dentro de las canteras que había por allí, yo me acuerdo que los dueños de la cal venían a comprarnos a nosotros. Y creo que era la hornada, eso se hacía por hornada, que eran 10 o 12 carretas o 15, no sé cuánto. Y creo que eran sobre 300 pesetas. La hornada. 300, que en aquella época era un dinero. Entonces nosotros le servíamos la cal a uno que le llamaban el portugués, que vivía encima de la farmacia que hay en los portales, la primera que hay dejando el calle Pintores arriba. Y todos los sábados íbamos los hermanos a cobrar nos daba 200 pesetas, 300 pesetas, si no nos vendía, si teníamos piedra y no lo había comprado todavía, nos adelantaba. Era una persona agradable y sí, nosotros. ¿Puede explicar un poquito el proceso de transformación de esa piedra en cal? ¿Sabe usted cómo era? Una vez que se metía en el horno. Los hornos estaban hechos como si fuese una cuba por dentro, con una galería que entraba. Entonces, desde abajo había una especie de caldera y con las piedras buenas, las más largas, se iba formando una especie de bóveda, una encima de otra, siempre sobresaliendo un poco, y se formaba por dentro una bóveda. Después se llenaba ya con las piedras más pequeñas o las más gordas, las que no servían para hacer la bóveda, y se llegaba arriba. Y arriba del todo se tapaba con tortas hechas de barro, que las cogían en la charca Musia. Me acuerdo que iban los carros a la charca Musia y cogían la mezclaban esas tortas con paja y hacían un engrudo y las ponían encima. Y ahora le prenden fuego abajo, y durante 2 días con 2 noches había que estar alimentando aquello. 2 días con 2 noches. Y allí dormían y todos los caleros, vamos, y los de la zona nos íbamos allí porque estábamos calentitos en invierno. Nos daban también algo de lumbre para llevarnos para casa. Era curiosísimo, era muy entrañable, muy entrañable. Entonces eso, científicamente, es que el carbonato cálcico que de la cal se va transformando en cal viva, va perdiendo el anhídrido carbónico, en fin. Y era una cosa muy curiosa, cuando la cal estaba ya casi bien hecha, echaba un humo blanco.
Y muchas familias de Cáceres había la costumbre, cuando un niño tenía una enfermedad que creo que le llamaban difteria, no sé si era la difteria o otra parecida, los llevaban allí a que tomasen ese humo, a que respirasen ese humo, que decían que era bueno. O sea que son cosas muy curiosas. Y luego después vendían la cal, ya la llevaban a la estación, ya procesada, la volvían en el proceso inverso. Era curiosísimo, sí. Bueno, vamos a volver al momento exacto en que ustedes dos, junto con otro, creo, compañero, ¿no? Abren aquel hueco que les llevó a encontrar esa mina, o sea, esa cueva. ¿Cómo fue ese momento? Pues yo se lo diré. Se disparó un barreno que parece ser que explotó hacia adentro, no hacia afuera, no eso. Y entonces fuimos para allá, estuvimos viendo, estuvimos quitando, y mi hermano me parece que estaba afuera, y yo estaba allí. Entonces resulta que estuvimos descubriendo, quitando las piedras que habían casi explotado hacia adentro, y hasta que, aquí hay una cueva. Y entonces yo fui, era pequeñito, en el 51, entonces entró dentro del ahí dentro, y entonces cuando descubrimos. Es curioso que las cuevas era normal, nosotros llamamos a eso soplado. Los soplados era una cosa muy característica de las calizas, de las escaleras, que de vez en cuando se iba un barreno y aparecía una oquedad pequeña de un par de metros que no le dábamos importancia. Entonces ocurrió una cosa curiosa, y es que nosotros hicimos un barreno quizás un año antes o más, y se nos fogueó. Cuando se fogueaba un barreno se intentaba poner otro. Si se volvía a foguear es que daría con una cueva y atrás tendría menos presión la piedra, y entonces se rompía por atrás y por adelante no hacía nada. ¿Qué se hacía? Hace otro barreno al lado. Si volvía a fallar, se abandonaba, se le metía mano a la cantera por otra parte. Entonces creo que si el primer barreno hubiese dado resultados, se hubiese descubierto la cueva 2 años antes por lo menos. Porque había dado fogueo allí. Porque se habían fogueado 2 barrenos y la habíamos abandonado. Entonces la cueva la empezamos por otra parte, y cuando ya llegamos allí intentamos por otro sitio, y ahora ya es cuando el primer barreno efectivo se abre un hueco. Con una linterna se ve, madre mía, ¿qué hay aquí? Eso le iba a decir, ¿qué tipo de iluminación tenía más o menos para...? Bueno, alguna linternilla pequeña sí había, pero como mi padre era minero, y él nos vendían en Aldea Moré el carburo, la piedra de carburo, pues teníamos siempre en casa 2 o 3 carburos, incluso para iluminarnos en casa. Aparte del candil, no había luz eléctrica, para nosotros era muy bueno para estudiar todo el carburo. Y entonces disponíamos de carburo. Y era curioso porque un bote de leche condensada le hacíamos un agujero, y por la parte de atrás nos servía para enfocarla, para que no se difuminase la luz. Para hacer de foco. Y de esa forma es como entrábamos en la cueva, por supuesto. ¿Cómo fue la primera vez que entraron? Ya, como me dice mi hermano, el primero que entró fue el Candy, Sánchez Campón y Rafael. Y vamos, eso fue la primera vez. Enseguida estuve allí, hasta los hermanos, y cuando entramos, aquello era, de verdad, era para gente muy ágil. Una persona mayor normal no era imposible, era complicado. Inmediatamente vimos que lo que había allí era algo sorprendente. A esa edad que tendrían ustedes, 15 o 16 años. Rafael 15, 16 y yo 15. Claro, a esa edad, ¿qué conocimientos tenían ustedes para decir que aquello era bueno, verá, un descubrimiento? Porque realmente ustedes pararon de dinamitar porque sabían que aquello era algo valioso. Inmediatamente mi padre, que él no pudo entrar, por supuesto, por la edad que tenía, además estaba ya un poco delicado hasta que no se abrió un poco más. Papá, mira lo que hay aquí. Inmediatamente dice, hay que avisar a la policía, a las autoridades. Sí. Y había por allí que en la fotografía hay un señor que era un guarda jurado,
le llamamos otro jurado o juramentado, que era un señor que se preocupaba por si había algún problemilla por allí, y ese señor iba todos los días por allí, y éramos muy amigos. Entonces a ese señor se le dice, mira, fulanito Pepe, creo que se llamaba, dile que hemos encontrado esto y que hay restos dentro. Vamos, lo de la cueva no nos extrañaba, que hay restos dentro, que hay huesos, que hay cráneos, que hay cerámica, y entonces, claro, ya digo que los que podíamos entrar eran los que teníamos el cuerpo muy estrecho, una persona mayor que no podía. Se hicieron ya barrenos, se abrió un poco, y con unas escaleras hubo que, porque eso estaba colocado, digamos, en la parte a 2/3 del suelo. O sea, había que subir y no era fácil. Una vez que estábamos dentro, entrar tumbado, supongo. Bueno, ahí ya una vez que entras dentro, aquello aparece la primera sala, que venía a tener, yo calculo, venía a tener unos 28-30 metros de larga, de 10 a 12 de alta y unos 15 o 20 de anchura. Enorme. Sí, era que yo no había visto nunca. Allí entra, lo alumbras con el carburo, se ven las estalactitas por todas partes, una estalagmita del tamaño de un cuerpo en el centro, que tenemos fotografías de ella ahí, y una especie de hornacinas al lado derecho. Hornacinas, y no sé cómo sería aquello. Entonces aparecen vasos campaniformes rotos, aparecen trozos de tiesto, aparecen una especie de, ¿cómo diríamos?, de pizarra con 2 orificios a los lados que parece ser, nosotros enseguida pensamos que serían para hacerse collares, y todas esas cosas. Llamamos rápidamente a la policía, vienen... O sea, Antonio, en el momento que ustedes descubrieron aquellos utensilios y aquellas cosas que vieron allí, ¿ya le dieron ustedes un valor? ¿Pensaron que aquello era valioso? Bueno, nosotros, valor, la verdad es que hasta que no empezaron ya a moverse el lío que se armó, pensábamos que habría una entrada y alguien habría entrado y se había quedado allí. No pensábamos nunca que aquello tuviese esa antigüedad, estas son las cosas claras. Teníamos entonces de profesor a don Miguel Ángel Ortiz Monmonte, que era además también en aquella época algo del museo, y se lo comentamos. Y entonces ellos fueron los que murieron, mi padre, ya digo, allí se presentaron a los 2 o 3 días, allí había ingenieros de minas, médicos forenses, no sé, una cantidad enorme de personas, autoridades, prensa, hasta vendían chucherías y todo allí, y aquello era pero no podían entrar, nada más que a ver la cueva por fuera, pues no podían entrar. Y ya cuando eso, ya empezamos a eso. Lo que me refiero con esto es que cuando descubrieron la primera sala, pararon de barrenar, pararon los trabajos. Bueno, los trabajos pararon allí. Sí, en ese momento. Pero que digo que le dieron un valor a aquello, ¿no? O sea, porque avisaron a las autoridades, se lo dijeron a sus profesores, etcétera. Le dieron un valor a aquello, ¿no? Sí, nosotros el valor que le dimos es que era, en fin, pero es que las autoridades no le dieron valor. ¿Por qué no le dieron las autoridades? Allí había gente que decía que quería llevarse los huesos al cementerio. Estos huesos al cementerio. Eso me interesa. Sin haber estudiado ni nada. Sin haber estudiado, hasta que ahora hablaremos de don Carlos Callejo. Parece ser que al final la cordura llegó y se llevaron al museo. Y en el museo estuvieron, lo he leído yo, estuvieron por lo visto amontonados durante cierto tiempo. Incluso hubo un señor que dijo que eso todo para tirar lo que estorbaba allí. Y gracias a don Marcelino Monge, creo que se llamaba García Monge, fue el que los recogió y tal. Pero he leído también algunas veces que yo de aquellas, que éramos unos niños, que se nos va a pedir, que hubo gente que tenía restos. Nosotros los juramos, no tenemos ni una simple estalactita. No nos quedamos con nada porque sabíamos que eso tenía su valor. Vamos a continuar cuando siguieron excavando y descubrieron, porque ustedes continuaron con su trabajo. Aquello no se paró. Allí no llegó nadie y dijo... No dijo nadie nada, ni paréis, nada, en absoluto, nada.
continuaron con su trabajo. Entonces, yo creo que, digamos, primeramente, claro, empezó la gente a ir y empezamos nosotros a entrar más dentro. Entrar más dentro. Entonces descubrimos no eso solo, sino llegamos al final. Descubrimos enseguida había que tirarse de barriga, vamos, así, como te lo digo, sí. Arrastrando, unos 40 centímetros de altura. ¿Siguieron buscando ustedes? Entonces damos con una sala que la bautizamos nosotros, le íbamos poniendo a los muchachos, le íbamos poniendo nombres, que era la sala de espejos, de los espejos, porque había una balsa de agua que se reflejaba en el techo, las estalactitas y las estalagmitas. Era curiosísimo. Qué bonito. Tiramos más adelante por otra galería y nos encontramos con otra que había columnas, sala de las columnas. Como estábamos ya cansados en la siguiente, pues sala de espera. Y por fin llegamos a la última sala, vamos, hay 4 o 6 más pequeñas. Llegamos a la última sala que nos extrañó mucho que había un montón de tierra, y yo no sé si lo habrá todavía, de tierra dentro. Una sala de escombros. Ahora te explico por qué. Es una sala parecida de grande a la primera que se destruyó. Más o menos de esas dimensiones debe tener. ¿Qué pasó con esa? ¿De dónde procedía esa tierra? Pues muy sencillo. Porque encima había trabajado un señor que le llamaban el señor Pintado y sus hijos tenían la cantera allí. Y una vez se encontraron una cueva, igual que nosotros, encontraron un agujero en el suelo, esta fue en el suelo, una oquedad, y allí metieron toda la tierra que le sobraba de las canteras, los desperdicios, porque nosotros los canteras, eso da mucho desperdicio que no se puede vender, entonces lo llenaron, y esa tierra está allí, estaba allí por lo menos. Luego hablaremos de cuando aparece la primera pintura. Pero hay otra salida, en la cueva grande, al lado derecho, al final al lado derecho, a ras del suelo, hay otra oquedad, que esa se me olvidó decírtela, que también está llena de tierra. Dime. Cuando ustedes van descubriendo de una sala a otra, ¿lo hacen con el afán de descubrir o con el afán de buscar nuevas piedras para la cantera? No, lo hacíamos por curiosidad. Por curiosidad, nada más, sencillamente porque iban amigos a ver la cantera, vamos, y ya se la enseñábamos entera y pasábamos la tarde allí el rato y ya está, simplemente por eso. Nosotros no éramos conscientes de lo que había allí dentro, ni muchísimo menos. Cada vez que descubrían una nueva sala, ¿lo daban a conocer a las autoridades? Bueno, o sea, es que se descubrieron enseguida, a los 4 o 6 días, pero claro. Fue todo... Pero lo que pasa es que las personas mayores les era muy difícil entrar por allí. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de don Miguel Ángel Ortiz del Monte, que era un señor mayor ya que era imposible, se entraría en la primera sala, digo yo. Era de difícil acceso. Claro, es que era muy difícil acceso, y además había que tener cuidado. Nosotros pusimos unas señales, unas flechas para buscar la salida, porque era fácil perderse. Y es curioso que nosotros al llegar a una sala apagábamos los carburos para no gastar. ¿Vale? Y además nos decíamos, además pensábamos que esto para aquí hay poco oxígeno y no sea que vaya a quedar sin oxígeno para respirar y nos vayamos a quedar para aquí, y pues procuramos salir lo más pronto posible, eso está claro. Tenemos conocimiento, que estábamos estudiando bachillerato, claro, y teníamos buenos profesores, sí. Sé que le llamaban su cueva, ¿no? A la cueva de Maltraveso le llamaban... Bueno, claro, es como un hijo que hemos parido nosotros. Era su cueva. ¿Cuánto tiempo más estuvieron allí en aquella cantera trabajando? Aquella cantera, pues, fue muy sencillo. En el año 57 se fue Rafael al ejército y lo dejó ya. En el año 58 me fui yo y mi hermano, entonces ya abandonamos. En febrero del 58 ya no se explotaba. Pero además es curioso que si no llega a ser porque nosotros vamos a la mili, posiblemente hubiésemos seguido, pero por poco tiempo. Te explico por qué. Porque apareció el cemento en la época aquella y ya se vendía muy poca cal o casi ninguna. O sea que había que dejar, de hecho todas las canteras se dejaron fueron desapareciendo, pero es por la aparición del cemento en la época, claro. Los huesos ya están todos descansando. Sí. Los han encontrado, los hemos llevado. Pero la curiosidad de los amigos, sobre todo, vamos a enseñarnos una cueva. Y una de las veces fuimos, pues 10 o 12, fuimos a ver la cueva.
con los carburos, aquella gente ya llevaban linterna. Llegamos a la última sala, apagamos el carburo como era costumbre, y entonces un amigo, que se llamaba Isidoro Flores, con la linterna la enchufó hacia una pared y dice, mira lo que hay aquí, y se fija que hay unos puntitos negros, oscuros, con forma de mano. Claro, inmediatamente, esto sería en el año 53. No, 51. No, la cueva se descubre en el 51, pero las primeras pinturas en el 53. Sí. Nosotros, pues, no le dimos importancia. Nosotros mismos se lo comentábamos a los profesores, hemos encontrado esto, esto será como va para allí dentro, vamos a hacer ahí, eso, no, total, que nada, no le mola. Y ahí quedó eso. Luego, un día, en esa galería que hay al lado, en la cueva principal, sí, en la principal, a la derecha hay una galería, allí había tierra, y entonces, cada vez que entramos, nosotros sospechábamos de que esta tierra, de qué será. Y un día resulta que entramos mi hermano Joaquín, entramos los tres hermanos, al entrar en aquella cueva apagamos el carburo como costumbre y vemos que hay luz, que entra luz de la calle. ¿Esto qué es? ¿No será esto la entrada de la cueva, la entrada auténtica principal de la cueva? Se salieron algunos fuera, empezamos a hablar, Antonio, Rafael, tal, sí. Pues esto es, venga. Se lo dijimos inmediatamente a las autoridades, sí, y a los 2 o 3 días se nos presentó allí el señor teniente de alcalde con su secretaria y unos policías que fueron para allá. Ajá. Es curioso esto porque mi hermano Joaquín y yo entramos en la cueva para hablar desde dentro y ellos subieron al agujero, que había una piedra grande arriba. Cuando, perdonad si me emociono, sí, de pronto en el suelo veo una cosa redonda que se mueve, la cojo y es un cráneo con una trepanación en la parte occipital al que le faltaba la mandíbula inferior, pero la de arriba, no sé, están en la fotografía. El famoso cráneo. Ese cráneo se descubrió al año y medio de descubrir la cueva, en el año 51-52. ¿Y lo descubrieron ustedes también? Sí. Ese me lo encontré mi hermano Joaquín y yo, pero vamos, el que lo cogió el primero fui yo. Y me emocioné, claro, y digo, ¿esto qué es? Entonces empezamos, don Luis, se llama don Luis Ordóñez, claro, creo que se llamaba el que estaba. Hemos encontrado un cráneo, ¿qué hacemos con él? Sacarlo. Lo sacamos, lo vieron, se quedaron todos sorprendidos, lo llevaron al museo, habló la prensa de él, sí, dijeron que era que podía ser de un joven de unos 20 años más o menos, pero con una trepanación, un orificio occipital. Pero no se estudió ni de qué época era. Eso es lo que a mí, ahora ya, no en la madurez, sino cuando ya, sí, me digo, ¿y cómo es posible que a nosotros nos dejasen seguir trabajando? ¿Cómo es posible eso? Pues nadie nos dijo nunca nada. Nos daba lástima de ver que se rompía, pero si no dicen nada iban a ser otros. Y la verdad es que allí trabajábamos en el invierno, sí, debajo de la cueva, porque se caían las... Bueno, lo hicimos, esto es curioso también, cuando ya abrimos el primer hueco grande ya que llegaba al suelo, es rellenarlo de tierra. Y hay unos 3 metros de tierra, de escombros, allí. O sea, que ahí se ha excavado la parte derecha, pero en la parte izquierda, que iba un riachuelo, sí, un regatillo, cuando llovía, ahí no se ha excavado. Vamos, que yo sepa, posiblemente sí. O sea, que ahí tiene que haber. ¿Y eso? ¿Qué más utensilios y qué cosas vieron dentro de esa cueva? Aparte de las estalactitas, las estalagmitas, sí, que serían preciosas, ¿no? Sí, pues eran preciosas. Y la pena es que la gente que entraba ya sin control se las iban llevando, las arrancaban sin tener conocimiento alguno de lo que estaban haciendo. La estalagmita esta que me habla usted, que era como una mesa, que hay una fotografía, ¿no? Sí. Ha dicho... Sí, ahí está una fotografía. ¿Qué tamaño podría tener? Pues nos llegaba a nosotros por el pecho, más o menos. Metro y medio. Metro y medio. Era bastante grueso y era extraño que arriba no había nada. Arriba no había nada. No sé, es que creo que don Carlos Callejo ha estudiado algo sobre eso y ha dicho algo de lo que era. Yo no sé. Eso quedó enterrado después ya con el tiempo. Vamos a hablar un poco de cuando se empezó a tomar conciencia de la cueva, cuando se preocupó
el historiador Carlos Calleja, y se puso en contacto con vosotros, ¿no? ¿Cómo fue aquel contacto? ¿Qué es lo primero que os preguntó? Bueno, don Carlos Callejo, por lo visto, lo nombraron conservador o director del Museo de Cáceres. Se encontró entonces, él supongo yo que habría leído, yo he leído, tengo libros de él, y sé que era un hombre culto, un hombre extraordinario, era una gran cultura. Entonces a él se le debe, a don Carlos Callejo se le debe el haber investigado hasta la saciedad y haberse interesado, porque la verdad, que si no yo se podría aquello estaba totalmente destruido. Don Carlos Callejo se nos presenta una tarde, creo que fue en octubre del 2000, del 56. Del 56. Había 5 años. O sea que había 5 años. Por eso cuando yo he ido a Cáceres, cuando hemos ido a Cáceres y hemos visto en el centro de interpretación que hay, que nosotros no figuramos para nada, ni nuestro padre, ni la memoria, que eso creo que tiene su valor. Y don Carlos Callejo lo ponen como descubridor no solo de las pinturas, que él no fue el que las descubrió, sino también de la cueva, pues nos duele un poquito el desconocimiento que hay de esto, hombre, que esto es un simple desconocimiento, porque don Carlos en sus libros nos miente a nosotros y dice él que mi hermano Joaquín, el pequeño, le llevó y le enseñó las primeras pinturas, o sea, lo dice él, no es que lo digamos nosotros, y él mismo dice el año en que fue allá. Entonces, la primera vez que fue, se presentó, el señor, lo recuerdo perfectamente, la fisionomía suya y todo, poquita cosa, con su lupa, su linterna, tomando una cinta métrica enorme que llevaba también. Bueno, pues entra, se preocupa, le explicamos lo que pasaba, se lamenta e intenta hacer todo lo posible para que aquello, ya estaba la cueva destruida, porque ya al año siguiente se va mi hermano y yo también dejo de trabajar, o sea que don Carlos Callejo lo conocemos nosotros, don Carlos, de unos meses, mi hermano y yo quizás no llega al año, porque por necesidades ya de la vida, claro. Y entonces él, según eso, se ha preocupado no solo de estudiar las primeras, sino la segunda, darla a conocer mundialmente, y eso es lo que hay ahí. Cuando ustedes lo llevaban para que viera, por ejemplo, las pinturas, todo lo que habían descubierto, supongo que se admiraría, ¿no? Al ver aquellas cosas. Claro, claro, él se admiraba y dice, madre, y esto no se ha sabido. Digo, nosotros lo hemos visto aquí, se lo hemos dicho a todo el que ha venido, a todas las autoridades, pero aquí nadie se ha preocupado de esto. Y además estaban limitadas, lo que nosotros sabíamos, limitadas a las primeras que vimos nosotros. Que después ya las otras, claro, nosotros no teníamos ni técnica, ni teníamos luces suficientes, ni teníamos nada para poder investigar, ni conocimiento, por supuesto. ¿Cuándo vieron ustedes las cuevas por última vez? Pues las cuevas por última vez, por dentro. Sí. Pues yo desde entonces no he vuelto a entrar. Mi hermano sí ha entrado. Mi hermano entró en el 2010. ¿Qué se encontró? ¿Qué vio? ¿Reconoció las cuevas? Sí. ¿Habían cambiado mucho? Por dentro no. Estaba difícil entrar. Había más pintura que yo pude ver con los alumnos cuando íbamos yo de Osuna, que iba allí a verlo, no, de aquí de Sevilla. Y entonces resulta que el doctor Callejo empezó desde que le enseñamos, que fue mi hermano, mire usted las pinturas que hay aquí, estos puntos y eso. Entonces se dio cuenta y entonces iba y empezó a buscar pinturas por todas partes y encontró pinturas. Sí. Así es como se descubrieron las demás pinturas. Bueno, en su profesión, que han sido profesores, maestros, ¿no? Sí, ¿no? Se han preocupado de que sus alumnos conozcan esas cuevas, los han llevado a verlas y han seguido ustedes transmitiendo al público en general pues lo que son las cuevas de Maltravieso, ¿no? Exactamente. Esa está en nuestro alma como que fuesen. Como que son sus que cuevas. no debía de llamarse Maltravieso.
Ah, explíqueme eso, ¿por qué? Eso es curioso, sí. Porque aquello es el Carneril. Sí. Maltravieso está un poquito más allá. Donde está la estación de autobús. Esto es Maltravieso. Aquello era el camino a Maltravieso. Que eran donde estaban los hornos de cal, ¿no? Los hornos de aquello, es que había dos zonas. Había bien. los que estaban al lado del Espíritu Santo y los que estaban allá arriba en Maltravieso. Que también había allí hornos de cal y había canteras. Y mi padre, cuando fue a denunciar lo que habíamos descubierto, pues entonces dijo que ahí hay Maltravieso. Dijo el nombre cambiado y con Maltravieso se la Y quedó. se quedó con Maltravieso. Exactamente. Cuénteme un poquito, vamos a hablar un poquito también del barrio. Ya cuando se hicieron ustedes más mayores y se fueron a la mili, usted supongo que empezó sus estudios, ¿no?, de magisterio. ¿Cómo se encontraba el barrio en aquella época? ¿Había mejorado? ¿Había cambiado? ¿Había ido a mejor? Bueno, hombre, claro, eso está claro. Sí. Ya te he dicho antes que donde es Llopis y Borra era el Carrucho. Ajá. En la parte de Espíritu Santo la iglesia estaba allí, pero no estaba abierta. Estaba la piscina y un campo de fútbol, los hornos de la cal, y en los abrigos de las canteras es donde había chabolas. Sí. Y ahí nos conocíamos todos y había que ir a comprar a Cáceres, hasta que después ya la Marucci puso un comercio y ya nos valíamos de allí. Detrás de donde están los pisos de la policía, al lado del puente, justamente. Y qué te digo, pues después ha cambiado, que ya cuando va uno yo no lo conozco ya. ¿Conoció cuando hizo el obispo los pisos? Claro, entonces nos cogió a nosotros ya de maestros. Pero tuvimos la suerte de conocerlo en persona, al doctor Llopis y Borra, y ya, claro, sí, muy bien. ¿Dónde han ejercido? ¿En qué lugares? Nosotros hemos estado... hicimos la carrera de vamos, ya lo he dicho antes, ¿no? Sí. Estudiamos magisterio y Rafael se fue a las Urdes. Yo me fui a la mili y cuando él se fue interino, porque las Urdes daban las plazas, no quería ir nadie allí, o sea que el que solicitaba. Entonces Rafael, en vez de irse a la cantera cuando vino de la mili, pues se fue a las Urdes de maestro y allí estuvo 3 años. Y allí él penando de lo que fuese, porque allí no había ni peluquero, ni había... ¿Cómo estaban las Urdes en aquel momento? Madre mía. Ya era difícil llegar, ¿no? Ya era difícil, por camino forestal. ¿A qué pueblo fue? Aldehuela. Aldehuela. Uno de los últimos que estaba allí. Sí. Entonces te cuento, al año siguiente me voy yo al ejército y cuando vengo, yo digo, yo a la cantera no voy. Joaquín también estaba fuera. Y puse clases particulares y empecé a preparar las oposiciones. Aquello era horroroso, todo el día trabajando, casi las 24 horas. Sacamos las oposiciones, pedimos ya el primer año los 2 a las Urdes, nos casamos, tuvimos todos ya la primera descendencia. Después se fue a Osuna y yo estuve en Miajada 9 años. Y de Miajada me vine a Sevilla. Y aquí se volvieron a encontrar. Y nos volvemos a encontrar, vivimos prácticamente juntos y los hijos se llaman Pérez García, todos los sobrinos, todos son como hermanos, esto es una familia enorme. ¿Y cómo ven a Cáceres? Con añoranza, ¿no? Bueno, a Cáceres eso ya... Cáceres nos acordamos mucho. Muchísimo. Aparte de las raíces que tenemos allí, es que Cáceres. Han seguido transmitiendo Sí. a todo el mundo lo que son las cuevas de Maltravieso. Por supuesto, eso por supuesto. ¿Creen ustedes que les falta un poco de vida a aquella zona, de darle un poco más a conocer al mundo esas cuevas? Hombre, siempre es bueno, pero vamos, que ahora parece ser que están haciendo algo y lo van a hacer, ¿no? Con las 2 nuevas cuevas que han descubierto ahora, que también se añaden a la del Conejá, en fin. Sí, yo creo que sí. la zona del Calerizo. Es que el problema que tuvo la cueva de Maltravieso, que de eso no hemos hablado, es que se tiró 20 años sin reja. Claro. Sí, y aquello tuvo que... Yo no he vuelto a entrar, pero tuvo que deteriorar mucho. Ajá. Es que la entrada era libre. Entonces allí el que entraba, pues no sabemos lo que hacía, lo que se llevaría. Si esas cuevas se hubieran encontrado hoy en día, indudablemente estarían mejor conservadas, ¿no? Pues sí. Posiblemente se hubiesen conservado, se le hace una entrada digna y se conserva la primera sala, que aquello es como la Capilla Sixtina, digamos, ¿no? Porque era muy bonita, muy bonita.
¿Les gustaría volver a verla, entrar en ella? Bueno, ya con los dolores ya virtualmente, por lo menos, sí. Verla virtualmente, por lo menos, claro. Sí, eso por supuesto. Pero vamos, que me parece que ya han andado un poco en el terreno y se puede ir ya un poquito más, acceder un poquito mejor, si es así todavía. Ya que Rafael ya ha hecho 84 y yo voy a hacer 83, no vaya a pensar que somos niños. Se conservan bastante bien. Han cambiado las cosas. Bueno, pues no sé si tienen ustedes algo más que contar, quieren transmitirnos alguna cosa más, algo que recuerden sobre aquella época o sobre aquel descubrimiento, y si esperan ustedes algún reconocimiento más de la ciudad. Bueno, nosotros sabemos que los que nos conocen nos tienen en el corazón y sabemos perfectamente. Lo que pasa es que las autoridades no se habrán dado cuenta del valor que tiene el conocer las raíces del descubrimiento, para bien o para mal, posiblemente para achacarnos a nosotros de que hemos destruido un patrimonio. Pero claro, y yo lo pienso muchas veces, pero también pienso, si yo que era un niño seguí trabajando y nadie me dijo nada, ¿por qué no me lo dijeron? Claro. ¿Por qué no dijeron fuera? Pues se podía haber trabajado al lado y no haber estropeado la cueva. Era así de sencillo. Así de sencillo, pero allí no se preocupó nadie de nada, eran frutos de la época, claro. Y a eso hay que achacarlo, y qué se lo va a hacer. Yo este verano pasado fui a Nerja y vi cómo allí los chavales que descubrieron las cuevas de Nerja buscando un conejo se metería en una madriguera, le han hecho un monumento y figuran sus nombres y sus historias allí. ¿Qué menos que en memoria de nuestro padre y la nuestra para el día de mañana, para los que nos conozcan, nuestros familiares, hubiese algo que dijese, estos fueron los señores que rompieron esto, pero que trabajaron aquí. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias por atenderme y espero que les encante. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes, y que esto se divulgue lo mejor posible para bien de los extremeños y de Cáceres en particular. Lo llevamos a todos en el corazón, de verdad que sí. Muy amable, muchísimas gracias. Esta es del exterior de la cueva, a los pocos días de su descubrimiento. Aquí están las autoridades, es que no recuerdo, don Francisco Muñiz, arriba están todos, son autoridades, médicos, y aquí está mi padre, que en paz descanse, Macarrilla, este es el guarda jurado, Cándido, estos son mis dos hermanos, y por ahí estaría yo detrás, no sé, pero que allí atrás. Esta es del interior de la cueva principal, de la grúa primera, y esta es la ermita que está en el suelo. ¿Ves? La altura que tiene, aproximadamente 1,50 más o menos. Mi hermano Rafael, este soy yo, mi padre, que en paz descanse, Cándido, que entró con mi hermano juntos, Campón, este señor también estaba otras veces, ya, esto no me acuerdo ya, este era vecino mío también, sí, Felipe Fondón. Esta también en el exterior, pero hacia arriba de la cueva, o sea, en la cantera. Aquí ya hay curiosos, mi madre, que en paz descanse también, mi padre, Macarrilla, el hijo de Macarrilla, que entró el primero también con mi hermano Rafael. Aquí estoy yo también, mi hermano Joaquín, que está aquí detrás, y estos son curiosos, este es un policía, en fin, por aquella fecha ya no faltaba gente por aquí. ¿Del día que se descubrió exactamente? De los 4 o 5 días, digamos, después, sí, 4 o 6 días, la semana siguiente. Está al fondo de la gruta principal, también muy cerca de cuando se descubrió. Este es mi hermano Rafael, este soy yo, y visitantes que habré allí, esto no puede, es el fondo, y ya a partir de allí es cuando se entra ya a la cueva. ¿Exactamente qué día fue? Esto tuvo que ser también al principio. No, el día que se descubrió. El día se descubrió el 12 de julio de 1951. Bueno, aquí estamos la familia de Maltravieso. Mis padres y los 3 hermanos. Joaquín no tendría 11 años,
Sí, 11 o menos todavía. Aquí es cuando yo empecé la cantera. Más o menos esta es la edad que yo supongo que teníamos nosotros, porque en aquella época no es como ahora, que hay muchas fotografías. Pero la fotografía que la teníamos en casa en una ampliación y la he rescatado para poderla tener. Los hermanos descubridores. Sí, hace unos añitos vino mi hermano de Madrid y en mi casa estamos los 3 hermanitos, exactamente. ¿Quiénes sois? A ver. Rafael, Señálalo con el... Rafael, Antonio y Joaquín, el más pequeño. Lo visitamos una vez la cueva, Ajá. exactamente. Y aquí estamos mi cuñado Juan, un servidor, Rafael, Manolín, un amigo, y esto es un técnico que estaba entonces en la Caixa haciendo allí investigaciones. Rafael dentro de la cueva en el 2007, cuando fuimos a verlo. Rafael hablando con una señorita que estaba, cuando estaban haciendo investigaciones en la Caixa, y ahí estamos, fuimos a visitarla, y Rafael han cogido ahí, y a mí mirando. Toda la familia, los hermanos, los 2 hermanos, los sobrinos, y el señor presentador, que es un cómico muy amigo, mis hijas, la bailadora, los nietos abajo, en fin, esto es una familia. Una reunión familiar. Una reunión familiar. El título: De Cáceres a Sevilla, Memoria y Sentimientos, Antonio Pérez Hurtado. Entre Cáceres y Sevilla tengo el corazón partido. Si en la una no me encuentro, es que a la otra me he ido. En Cáceres yo me crié, allí tengo la familia, en Sevilla maduré y aquí dejo la semilla. Entre Cáceres y Sevilla, en las urdes y miajadas dejé sembrada cultura en mis tierras añoradas. Con los hijos, los hermanos, con los nietos y sobrinos, con buenos amigos, por cierto, en Sevilla es donde vivo. Siempre que a mi Cáceres voy, algo dejo en mi Sevilla, y cuando a Sevilla vuelvo, descubro sus maravillas. Tengo el corazón partido, tengo en Sevilla mis hijos, tengo mi esposa y mis nietos, tengo el resto de familia, tengo el corazón abierto. ¡Ay! Mi Cáceres, mi Sevilla, ¿a cuál de las dos elijo? Para cuando llegue el día, quedarme en una dormido, o a Cáceres con mis padres, o a Sevilla con mis hijos.